vamos a hablar ahora sobre la colecistitis aguda, que es una patología de las vías biliares. Por tanto, vamos a empezar recordando un poco la anatomía de estas vías biliares. Sabemos bien que el hígado es quien se encarga de secretar la bilis y quien almacena esta bilis, pues, es la vesícula biliar. Entonces, el hígado secreta la bilis por medio de los conductos hepáticos derecho y el conducto hepático izquierdo. Son dos conductos que van a formar el conducto hepático común. Este va a ramificarse en el conducto cístico que va a desembocar en la vesícula biliar, que es quien se encarga de almacenar esta bilis. Por otro lado, este conducto se continúa formando el conducto biliar común, también conocido como colédoco, y va a llegar específicamente a la segunda porción del duodeno, que es parte del intestino delgado, junto con el conducto pancreático accesorio. Aquí también encontramos otra parte anatómica que es el esfínter de Oddi, que más adelante voy a mencionar la función que cumple en este proceso. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros comemos alimentos grasos con altos niveles de colesterol que pasan por nuestra boca, el esófago, llegan al estómago y pasan por el intestino delgado, ¿no? Entonces, estas altas cantidades de colesterol van a permitir que se estimule la vesícula biliar. Y aquí interviene la colecistoquinina, se activa. ¿Y qué funciones cumple? Cumple dos funciones. La primera es la de permitir la contracción de la vesícula biliar para que pueda ser liberada la bilis. La bilis es pues un líquido amarillento verdoso que está compuesto por agua, que tiene sales biliares, colesterol, bilirrubina, ácidos grasos, lecitina y otros iones y que tiene algunas funciones. Pero bueno, esto es lo que hace la colecistoquinina, ¿no? Va a permitir la contracción y a través de esa contracción que se libere la bilis. A su vez, la colecistoquinina permite que se relaje el esfínter de Oddi. ¿Para qué? Para que pueda pasar esta bilis y pueda llegar hacia estas grasas que están siendo transportadas por el intestino delgado. Y aquí viene la función de la bilis. La principal que va a cumplir aquí, pues va a ser la de actuar como detergente o emulsificador para permitir una mejor absorción de estas grasas y que pueda haber una mejor digestión de ellas. Y básicamente ese es un resumen de la anatomía de estas vías biliares y cómo es el paso de esta bilis para cumplir su función en cuanto al paso de estas grasas por medio del intestino delgado y para que estas pues sean absorbidas de una mejor manera. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es la colecistitis aguda. Esta colecistitis aguda es la inflamación de la vesícula biliar y por lo general se da cuando hay un bloqueo del drenaje de la vesícula biliar, ¿no? Por lo general, en el 90% de casos, se da por la presencia de cálculos biliares o litos en la vesícula biliar. Bien, aquí he puesto un cuadrito para que nosotros podamos diferenciar entre los signos y síntomas de un cólico biliar y la colecistitis aguda. Bien, en cuanto al dolor, pues sabemos que el cólico biliar se da 2 horas post ingesta y este dolor dura menos de 6 horas por lo general, mientras que la colecistitis aguda, este proceso es más prolongado, dura incluso más de 6 horas. En cuanto a la vesícula, en el cólico biliar no es palpable al examen físico y en la colecistitis aguda, cuando se trata de un caso no tan severo, decimos que no va a ser palpable, pero ya en casos un poquito más severos, en colecistitis crónica, pues sí va a ser palpable. En cuanto al signo de Murphy, que más adelante lo voy a especificar, a mencionar o a detallar, pues en el cólico biliar va a ser negativo y en la colecistitis aguda sí que sí es positivo. El cólico biliar, ahí no hay presencia de fiebre, en la colecistitis sí, y ictericia en ninguno de los casos se presenta a menos que haya una complicación que pueda incluso afectar al hígado. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo asociados a la colecistitis aguda. En primera instancia, el principal factor es la colelitiasis, que es la presencia de uno o varios litos o cálculos en las vías, perdón, en la vesícula biliar. Bien, esto
A eso también asociamos a las mujeres, se presenta más de mujeres en una relación 3-2 en comparación con hombres. Se da más que todo en pacientes obesas o con sobrepeso, también en pacientes que se encuentran entre los 40 años, aproximadamente en una edad fértil, porque pues aquí hay una alteración, hay cambios hormonales que pueden inducir a un aumento de la secreción de colesterol y por tanto generar una colecistitis. También en pacientes eh, obesos en general, porque hay alteraciones en el metabolismo, pueden generar también el aumento de secreción de colesterol, también en pacientes embarazadas, porque se altera el vaciamiento de la vesícula biliar y también cuando hay una hipomotilidad de la vesícula biliar, quiere decir que no va a haber una correcta contracción, no va a haber una correcta motilidad de esta vesícula y por tanto la bilis se va a mantener ahí, se puede volver más espesa y cuando hay un desequilibrio de los componentes que conforman la bilis, puede generarse estos litos a nivel de la vesícula. Y básicamente esos son los principales factores de riesgo. Ahora vamos a hablar un poco de la etiología de la colecistitis aguda. En primer lugar, y la que se presenta en el 90% de los casos es la colecistitis litiásica o calculosa. Bien, es muy frecuente en mujeres y pues está asociado a litiasis vesicular, la presencia de estos litos o cálculos. Aquí el principal germen asociado es la Escherichia coli y también se presenta lo que es Klebsiella, Enterococcus, Streptococcus, que lo que van a generar es un engrosamiento de la pared de la vesícula y por tanto síntomas de respuesta inflamatoria. Ahora tenemos la colicistitis alitiásica o acalculosa, que se presenta menos, aproximadamente en el 10% de los casos, y esta se da sobre todo en inmunosuprimidos, en pacientes que han tenido una cirugía previa, politraumatizados, pacientes que se encuentran en unidad de cuidados intensivos, que tienen grandes quemaduras o que están pasando por una nutrición parenteral. Y en estos casos, la conducta es principalmente quirúrgica para eliminar directamente pues, el foco infeccioso. Aquí también se asocian los gérmenes Gram negativos, entre ellas Escherichia coli y Klebsiella. Bien, algo más que añadir aquí es que también pues en casos de hipovolemia, eh, la conducta es principalmente quirúrgica porque en casos de hipovolemia pues se da un shock los vasos periféricos, la arteria cística, a nivel de estos va a haber una vasoconstricción, por tanto deja de irrigar la vesícula y se va a generar la colecistitis también. Y el último que es la etiología enfisematosa, que es un subtipo sobre todo de colecistitis alitiásica. Ya esta sobre todo se da en inmunosuprimidos, especialmente diabéticos, y el germen asociado aquí, el más frecuente, es el Clostridium perfringens, ¿ya? Que suele ser causa de aerobilia. Bien, ¿por qué decimos esto? Porque Clostridium perfringens, o en general, pues, las bacterias que producen gas pueden generar a nivel de la vesícula enfisemas, a nivel de esta pared vesicular que pueden romperse y por tanto generar aerobilia, que en lo que es el estudio de imagen radiológico se puede presentar como pues aire en las vías biliares. Bien, ahora vamos a diagnosticar la colecistitis aguda. Para eso utilizamos las guías de Tokio, que fueron creadas en 2018 y son utilizadas para el diagnóstico, también para evaluar la gravedad y guiar el manejo de la colecistitis aguda. Estos criterios para el diagnóstico son tres. Son los signos locales de inflamación, los signos sistémicos de inflamación y los estudios de imagen. Bien, vamos a hablar sobre el primero, que es el criterio A, que son los signos locales de inflamación. El primero es el signo de Murphy. Ya, al ser locales, nos referimos a que va a haber un signo en la zona donde se encuentra este órgano, donde se encuentra la vesícula biliar. En este caso, pues sería el hipocondrio derecho. Entonces, el signo de Murphy se realiza palpando el hipocondrio derecho, pidiéndole al paciente que inspire y cuando palpamos, vamos a ver si el paciente refiere dolor o si entrecorta su respiración
lo decimos que es el signo de Murphy positivo. Caso contrario, pues sería negativo. En segundo lugar, otro signo es la presencia de masa, dolor o sensibilidad en el hipocondrio derecho, de manera que puede llegar el paciente con un fuerte dolor, con una fuerte sensibilidad en el hipocondrio derecho o presentando alguna masa y ya no sería necesario pues, realizar el signo de Morphy, sino ya observamos que hay esta sensibilidad y puede ser ya eh, un signo que pueda direccionarnos al diagnóstico de la colecistitis aguda. Ahora sí vamos a ver el criterio B, que son los signos sistémicos de inflamación. Ya no decimos que son locales a nivel del hipocondrio derecho, sino a nivel de todo el organismo. El primero es la presencia de fiebre, que por lo general pues, es mayor a 38 grados. También la proteína C reactiva elevada, que esto se da pues, por la inflamación, en este caso de la vesícula biliar. Y en tercer lugar, pues el elevado recuento de leucocitos, sabiendo que el promedio de ellos es de 6.000 a 10.000 microlitros. Un elevado recuento de leucocitos sería cuando encontramos más de 10.000 microlitros. Por tanto, va a ser un signo de inflamación, ¿no? Muy bien, por último tenemos el criterio C, que son los estudios de imagen, donde se van a evidenciar los hallazgos característicos de imagen en relación a la colecistitis aguda. Aquí he enumerado algunos, entre ellos tenemos el engrosamiento de la pared vesicular, mayor a 4 milímetros, el agrandamiento o la distensión de la vesícula biliar con un largo mayor a 8 centímetros, mayor a 4 centímetros de ancho. También puede presentarse cálculos biliares retenidos en el estudio de imagen y líquido perivesicular. En general, pues un cambio de la morfología de la vesícula biliar y la presencia de bilis ecogénica cuando hablamos pues del estudio por ecografía. Bien, entonces, yendo a eso, la primera elección, el primer estudio de imagen que se realiza cuando hay esta sospecha de colecistitis aguda es la ecografía, que la podemos evidenciar aquí, pero también el gold estándar eh, para determinar que se trata de una colecistitis aguda es la gammagrafía. En este caso, la gammagrafía no se utiliza mucho por el elevado costo que tiene, a diferencia de una ecografía, donde pues también se puede evidenciar todos estos hallazgos característicos, por lo que el paciente recurre más a esta ecografía. Bien, entonces aquí podemos observar que hay la presencia de líquido perivesicular, ¿no? Hay un engrosamiento de la pared vesicular. Acá también podemos observar, distinguir claramente pues un cálculo que está obstruyendo aquí, ¿no? La presencia de barro vesicular. Y pues bueno, estos hallazgos característicos van a dirigirnos también a el diagnóstico de la colecistitis aguda. Ahora bien, tenemos un resumen de estos criterios diagnósticos basados en estas guías de Tokio. Habíamos dicho que son tres. El criterio A, los signos locales de inflamación, el signo de Morphy o la presencia de masa, dolor o sensibilidad en el hipocondrio derecho. El criterio B serían los signos sistémicos de inflamación, que puede ser fiebre, una PCR elevada o leucocitosis. Y el criterio C, pues los hallazgos característicos que podrían ser la presencia de uno o varios litos, podríamos observarlo principalmente en la ecografía, ¿no? El engrosamiento de la pared vesicular, líquido perivesicular, bilis ecogénica, también la presencia de barro, entre otros componentes que pues, se podían evidenciar mediante los estudios de imagen. Ahora bien, vamos a ver qué necesitamos para diagnosticar la colecistitis aguda. Cuando tenemos un ítem del criterio A, ya sea el signo de Morphy o la presencia de dolor, cualquiera de los dos, por ejemplo, el signo de Morphy, más un ítem del criterio B, por ejemplo, fiebre, vamos a decir que hay una sospecha diagnóstica de colecistitis aguda. Bien, puede ser uno de ellos, no necesariamente todos. Puede ser la presencia de dolor y leucocitosis. Decimos que hay una sospecha diagnóstica de colecistitis. En cambio, para determinar un diagnóstico definitivo, necesitamos un signo de cada criterio. Por ejemplo, el signo de Morphy, tenemos fiebre, y tenemos o hallamos un engrosamiento de la pared vesicular,
vamos a determinar un diagnóstico definitivo de colecistitis aguda. Bien. O, por ejemplo, puede ser la presencia de dolor en el hipocondrio derecho, más una PCR elevada, más la presencia de un lito o litiasis, varios litos en la vesícula biliar, ya tenemos un diagnóstico definitivo de colecistitis. Bien, por último vamos a hablar sobre los criterios de gravedad de colecistitis basados en estas guías de Tokio 2018. Aquí he puesto un cuadrito para que podamos observar cómo se clasifican estos criterios de gravedad y tenemos en primer lugar el grado 1, que es leve, el grado 2 moderado y el grado 3 severo. Bien, entonces vamos a empezar de abajo para arriba, desde el grado severo, que es el grado 3. Cuando decimos que la colecistitis aguda es grave o severa, tiene grado 3, va a haber una disfunción de cualquiera de los órganos o sistemas siguientes. Puede ser una disfunción cardiovascular cuando hay hipotensión que requiere vasopresores, puede ser dopamina mayor o igual a 5 miligramos por kilogramo por minuto o norepinefrina en cualquier dosis. Puede haber también una disfunción neurológica cuando hay alteraciones del estado de conciencia, una disfunción respiratoria cuando la razón de la presión parcial de oxígeno en relación a la PO2 es menor a 300, una disfunción renal con la presencia de liguria y creatinina sérica mayor a 2 miligramos por decilitro, disfunción hepática cuando pues el tiempo de protrombina es mayor a 1,5 o una disfunción hematológica cuando el recuento de plaquetas es menor a 100.000 milímetros cúbicos. Cuando hay al menos uno de los siguientes puntos que he mencionado, pues ya nos direccionaría a la presencia de una colecistitis aguda en grado 3 o severa. Ahora vamos con el grado 2, que es el moderado. Aquí, pues, se asocia con cualquiera de las siguientes condiciones, con al menos uno de los siguientes puntos. En primer lugar, pues, los glóbulos blancos, cuando hay un recuento, en este caso, pues, de leucocitos elevado, mayor a 18.000 milímetros cúbicos. En segundo lugar, la presencia de una masa palpable en lo que sería el cuadrante superior derecho, dolorosa. En tercer lugar, pues la duración de los síntomas, que es mayor a 72 horas, un tiempo prolongado. También una marcada inflamación local, puede haber colecistitis gangrenosa o enfisematosa, la presencia de un absceso pericolecístico o también un absceso hepático y peritonitis biliar. Ese sería el grado 2. Y el grado 1 decimos que es leve cuando no cumple ninguno de los criterios para grado 2 o grado 3. Por lo tanto, va a haber una colecistitis aguda grado 1 sin la presencia de ninguno de estos puntos que he mencionado. Bien, ahora para terminar este tema de colecistitis aguda, vamos a hablar del tratamiento. Para esto, el primer tratamiento sería el tratamiento médico, que es básicamente administrar antibióticos. En primer lugar, pues se utiliza lo que es ampicilina sulbactam, o si no, ceftriaxona, ciprofloxacino. Y luego está el segundo tratamiento, que es el tratamiento definitivo, y es el quirúrgico, ¿ya? Esto va a ser determinando el riesgo quirúrgico. Si el paciente mejora clínicamente, quiere decir que funciona el antibiótico, se realiza una colecistectomía electiva, es decir, que no se opera de emergencia. Si el paciente empeora clínicamente, donde no funciona el antibiótico, se utiliza una colecistectomía de emergencia. Bien, y básicamente eso. El primero es el tratamiento médico y el segundo y definitivo es el tratamiento quirúrgico. Como mencioné, se utiliza una colecistectomía, que pues se trata definitivamente ya esta colecistitis resecando la vesícula, que como sabemos pues almacena y concentra bilis, pero su extirpación no va a interferir con el proceso digestivo. Ahora bien, la colecistectomía laparoscópica, que es esta que observamos aquí en la imagen, se ha convertido en el tratamiento de elección para esta enfermedad vesicular y básicamente consiste en la inserción de un laparoscopio a través de una pequeña incisión cerca del ombligo y los instrumentos quirúrgicos se pasan a través de varias inserciones que se realizan en el abdomen superior. Bien, este procedimiento requiere un poco más de tiempo que lo que se realizaría en una cirugía abierta tradicional, pero este a lo mucho solo requiere pues una noche de hospitalización. Y otra ventaja sobresaliente es que las personas pueden regresar
a realizar sus trabajos habituales en un lapso de 1 a 2 semanas en comparación con una cirugía abierta tradicional que pues el paciente puede hacer sus actividades normales en unas 4 a 6 semanas. Ahora bien, como mencioné, este tratamiento quirúrgico puede ser urgente, puede ser electivo. El urgente, pues se presenta o se debe realizar cuando, como mencioné, pues el antibiótico no funciona, principalmente en pacientes inmunosuprimidos o cuando hay complicaciones, como por ejemplo un empiema vesicular, cuando hay gangrena, perforación vesicular, fístulas biliares, cuando hay ilio biliar. Entre estas complicaciones, pues se recurre a una intervención quirúrgica urgente. Hablamos de una intervención precoz o selectiva entre un lapso de 48 a 72 horas, cuando es mucho más fácil realizar una colecistectomía laparoscópica, y la electiva, que habíamos dicho que es cuando el paciente mejora clínicamente, no es de emergencia y se puede realizar a las 6 u 8 semanas.